Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más para seguir las habituales charlas con Agustín García Calvo y con vosotros. Os adelanto, como de costumbre, los teléfonos que podréis utilizar cuando deseéis intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Repito, 442-7126 y 711-1099. Seguís en Radio 3 y Pensamiento 3. Hoy vamos a hablar a petición, como de costumbre, de un oyente, del origen del Estado. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Sí, supongo que cuando este comunicante nos pedía el tema por carta, solicitaba que tratásemos este asunto, no lo haría pensando sobre todo en que nos ilustrase sobre los avatares históricos que han venido a parar en el Estado. Tal vez lo haya hecho con un planteamiento, como tú dices algunas veces, más abstracto y palpitante, de modo que tras este cuál es el origen del Estado estaría cuál es el origen del mal para la gente corriente. No sé, quiero entender que es más en este segundo sentido como plantea el tema este comunicante, que la verdad no se extendía mucho sobre ello. Probablemente porque, en todo caso, esto de plantear las cosas históricamente, ya se sabe que es un arma que puede servir más bien para la confusión que para la claridad. Nos hacen creer que ha habido otras épocas, por ejemplo, épocas en las que no había Estado, épocas en las que ni siquiera había sociedad, épocas en que los hombres eran o salvajes o prehistóricos o hombres de las cavernas o bien el buen salvaje de Rousseau. Nos hacen creer en todas esas cosas cuando en verdad lo único que tenemos es esto que tenemos, y supongo que esto es lo que a nuestro oyente le dolía y de lo que quería que habláramos, esto de lo que tenemos, aunque fuera pasando por la cuestión de origen. Sí, entonces, para ir sobre esta cuestión de origen, parece que lo primero que tendríamos que hacer, aunque fuese así muy en esbozo y muy esquemáticamente, es describir o definir qué es el Estado. Sí, en esto como en lo demás a mí me gustaría seguir la táctica de no darle a las palabras más que el sentido que ya tienen en su uso habitual, no emplear jergas. Yo creo que esta palabra tiene ya un uso consagrado desde hace mucho tiempo, se ve todos los días en la prensa. La gente corriente, la verdad es que hablando entre ellos, hablando como buenos amigos, no suelen emplear esta palabra mucho. Incluso para maldecir, suelen preferir maldecir del gobierno o, peor todavía, suelen maldecir de las figuras de los gobernantes, las que le tocan a cada uno más de cerca o a cada población más de cerca en cada circunstancia. Pero de todas formas, en el lenguaje de ellos, de los de arriba, la palabra está relativamente consagrada, tiene un sentido preciso y tenemos que considerar que es la forma más perfecta de la organización social, la forma más perfecta que tiene esta constitución piramidal, digamos. Por abajo se supone que está la gente, pero no la gente así como así, sino la gente contada, es decir, convertida en masa de individuos, y por encima de la gente pues están las jerarquías, los ejecutivos de Dios ordenados en pisos diferentes, hasta llegar a una culminación que suele estar representada por una cara o por un nombre, pero donde lo importante en verdad es esta organización geométrica. Lo esencial en la definición de la palabra es recordar que está inventada y usada para engañar a la gente. No es una palabra de arriba. Se ha pretendido que cuando se hable de Estado
nunca se sepa si se está aludiendo a esta pirámide del poder, es decir, en definitiva, a la organización de la forma de dominio, o si con ella se alude al mismo tiempo también a la gente que está en la capa de más abajo. No se sabe si el Estado español quiere decir el gobierno español o al mismo tiempo quiere decir toda la gente que padece bajo el gobierno español. Esta es la confusión esencial. Sí, además de la estructura estatal, para entender bien qué es el Estado, habría que referirse a su actividad, que sería la misma que sus fines. Tal vez si consiguiéramos aclarar cuáles son estos fines, cuál es esta actividad que desarrolla el Estado, podríamos saber cuál es su origen. Sí, es razonable eso que dices. Tal vez para hacerlo es mejor recordar que con el progreso de estas formas de dominio, de estas organizaciones para dominio de la gente, esas dos cosas que se llamaban Estado y capital, por un lado los oficinistas de los ministerios, por otro lado los empresarios más o menos burgueses, esas dos cosas han venido a confundirse en una misma. Aquí cuando decimos ejecutivos de Dios aludimos indiferentemente a los de la administración estatal y a los de la empresarial. Confundimos a los unos con los otros porque de hecho están confundidos y no hay Dios que los distinga. Y entonces, entendido esto así, entendido que Estado y capital son la misma cosa, la función, yo creo que también se entiende un poco mejor. A ella hemos aludido 1000 veces aquí melodramáticamente diciéndole administración de muerte. Esto es en definitiva de lo que se trata, de administración de muerte, pero sabiéndose que muerte quiere decir la definición, el encerrar a cada uno y al conjunto de los cada unos en una definición lo más perfecta posible, en la cárcel de la definición. Adquirir esa seguridad en sí mismo que solo un muerto puede tener. Un muerto que ya no puede dudar nunca más, no puede tener vacilaciones, no puede padecer inseguridad, sino que está perfectamente seguro. A ese ideal es al que se aspira, a ese ideal de la seguridad y de la Constitución. Esta es la trampa esencial por la cual los individuos se someten al Estado. Cada uno busca su propia seguridad, busca saber quién es, no se encuentra a gusto hasta que no sabe quién es, y entonces, como su aspiración a su propia seguridad, que sin darse él cuenta es su muerte, esa aspiración suya se usa para los fines del Estado y capital, que también a lo que aspiran es justamente a eso, a establecer el reino de la muerte perfecta, donde ya nada cambie, nada se mueva, y todo sea así para siempre, como el Dios de la vieja teología. Entonces tendríamos, a un riesgo de que simplifique bastante, tendríamos que el origen del Estado estaría en este afán de seguridad, en el afán de definición. Pero este afán, tú has dicho que cuando los individuos o los organismos que tienen este afán de seguridad, pero ¿en qué momento se conforman como tales, como individuos o como organismo estatal? Cuando surge el afán mismo es el que hace que la gente se convierta en individuos de la masa. Sí, parece que hay una necesidad primordial, una necesidad en saber quién soy, y por tanto para saber quién soy, entre otras cosas, me puede ser muy conveniente saber que soy español o europeo o cualquier otra tontería por el estilo, ¿no? Hay una necesidad primordial de saberse con toda seguridad quién es uno. Es decir, que por lo bajo hay una inseguridad, una duda incurable, porque nunca se puede llegar a saber eso, nunca se puede llegar a saber quién soy yo, de verdad. Y por esa misma inseguridad profunda que late por ahí debajo, surge la necesidad de superarla, de vencerla, de llegar a saber quién soy. Y para ello, si es preciso, pues encerrarme entre las 4 tablas del ataúd o las 4 lápidas de la tumba. Y entonces este parece que es el ideal nacido no de la gente, sino de la necesidad del individuo, que al mismo tiempo sostiene toda la pirámide estatal.
Es que se aprovecha de esto, se aprovecha de esta necesidad de seguridad, de saberse quién es uno, necesidad de definición, de ser, necesidad de ser, frente a las posibilidades de vida que quieren decir que nunca se sabe quién es. Está la necesidad de ser, que es justamente la que el Estado y el capital sostienen al mismo tiempo que los sostiene a ellos. Sí, normalmente aquí, frente al Estado y al capital, hemos venido siempre situando al pueblo, aunque hoy no le hemos nombrado, hemos hablado de la gente. Yo, de todas maneras, quería sacar esta utilización de la palabra pueblo, aunque has avisado siempre que cuando se diga tiene que ser a condición de no saber qué se dice. Tú nos has invitado muchas veces, y más que porque sean muchas, porque creo que muy razonablemente, a que no utilicemos las palabras que de alguna manera ya se ha apropiado el enemigo. Por ejemplo, la palabra cultura o incluso la palabra amor. Entonces, quería preguntar si no te parece que ha seguido el mismo camino la palabra pueblo, sobre todo atendiendo, por ejemplo, que muchas constituciones empiezan con el chiste ese de que el pueblo es soberano, o que hay grupos armados que se reclaman en el ejército del pueblo, e incluso que naciones, con la jerarquía incluida, se reclaman como ser el pueblo tal, el pueblo español, el pueblo palestino. Sí, ese es justamente el ideal, y como ideal, en cierto modo, la realidad de la forma más perfecta de Estado, que como se sabe es la democracia. En la democracia, en efecto, al pueblo se le ha tomado, se le ha hecho saber lo que es, cuando la vida del pueblo estaba en que no se sabía. Pues se le ha hecho saber lo que es, y desde ese momento ya con toda tranquilidad se le puede proclamar soberano o lo que sea, porque después de todo ese demo, ese pueblo, ya no es de verdad pueblo, sino que es en realidad pues una cosa muerta, segura, con su nombre, a la cual se le pueden poner fronteras, por ejemplo, de nación, y a la cual se le puede hacer creer que él mismo es el que dicta sus propias leyes y, bueno, todos los demás engaños que caracterizan a la democracia, sin olvidar que este engaño de la democracia está fundado necesariamente en la creencia del cada uno, de que cada uno sabe lo que quiere, sabe qué opiniones tiene, puede opinar lo que quiera, puede comprar lo que quiera, puede votar a quien quiera y demás. Así es como funciona esta forma que, repito, que aun sin acudir a la historia, se nos aparece como la perfección o la culminación del ideal estatal. Sí, bueno, pues os repito los teléfonos para aquellos que deseéis intervenir ahora después de las recitaciones que ya vienen siendo acostumbradas. Son el 442-7126 y el 711-1099. Si te parece, entonces Sí, pasamos a... vamos a cambiar un poco de forma de lenguaje, volviendo a esta, en la que se pretende que cuando la poesía tiene la suerte de no ser demasiado personal, es el lenguaje mismo el que acierta a hablar, y el lenguaje es el pueblo. Por ejemplo, volvemos por petición de alguna de las oyentes a esta de el libro de Valorio. No son estas violetas que por ti le robo a la orilla del arroyo perdido, no son las mismas que aquellas que el año pasado corté o que el año primero traía, y sin embargo, míralas, son también las mismas. No, ni es esta que el agua que una vez los pies te lamía, tú conmigo descalza, no, no es la misma. Pero oyes que vuelve y murmura, y dice de nuevo palabras antiguas, que no sé cómo, que es verdad, que es también la misma. No, tampoco tú eres la que ahí los labios abría y cerraba los ojos, no eres la misma. Se habrá o quemado o podrido el banco de allí que tu nombre sabía, y tú te has vuelto otra, tú, mil y mil distintas,
hijas, nietas, bisnietas y otras más de ti que se crían. Tu sonrisa repiten, no son la misma. O sí, o si tú fueras muchas, si tantas que copian tus cejas altivas, tu boca humilde, tus andares, son también la misma. Tú, tú si quisieras no ser una y sola mi vida, si no te empeñaras en ser tú misma, serías las mil y las tantas y todas las hartas sin fin de las niñas que nacen al amor y ya nadie moriría. Bueno, esta es una de esas cosas. No sé si tenemos ya oyentes esperando o... Sí, pero si te parece podríamos seguir cambiar con una vista de lírica ferroviaria, esta vista de ventanilla desde el tren, pasando por Guadarrama, por Navalgrande, Mayo Verde, al apagarse el día. Apenas hasta aquí el verano pensé que subiría, y mira, está de trigo tierno la nava verdecida, entre las peñas retacillos de siembra mal nacida, desperdigadas por barrancos alguna que otra encina, el seto de zarzal, la tapia de musgo viejo escrita, de flor de ocas en el cuenco la charca florecida. Ah, verdes casi ya apagados en honda serranía, tan pobre que la tierra era, tan tarde que se hacía. No se les dio a los ojos nunca pastura tan bendita, nunca del mal de amor al alma tan lene medicina. En el sereno cielo cuelga la lágrima ya fría del lucerillo, Navalgrande tan yerma, tan perdida, te siembra el cielo por la noche de plata y alegría. Bueno, pues vamos ya con las llamadas de los oyentes. Vamos con la primera. Hola. Hola, Sí. ¿soy yo? Sí, sí. Bueno, yo quería tocar un poquito el tema del mito del paraíso perdido, ¿no? Ese mito que no solo se conserva en la Biblia, sino en muchas culturas antiguas, griegas y todo eso, el mito de la Edad de Oro y todas estas cuestiones. Yo creo que, vamos, que durante muchos miles de años parece que la humanidad vivió sin saber, vivió en comunidades y vivió relativamente contemplando, sin trabajar y sin todo esto. Parece que eso es real y por eso no hay noticias realmente. Parece ser que el desastre empieza cuando empiezan las noticias escritas, ¿no? Es cuando empieza la división, los reyes, la familia y la guerra, en última instancia. A partir de ahí se quiere dejar noticias de lo que es. Es cuando empiezan a saber que son individuos, ¿no? Entonces parece ser que esto es real, ¿no? Además, parece que es real. Durante muchos miles de años la humanidad vivió así. O sea que no, el progreso no es para adelante, sino que habría que mirar para atrás. Parece ser que existió la utopía. Bueno, ya te das cuenta que con esto nos vuelves a meter en esto de creer en la historia, de lo cual tenemos aquí una especie de crítica o prejuicio previo, pero de todas formas, cuando dices que esto es verdad, probablemente haces referencia a algo que no es simplemente las historias que nos cuentan, ¿no? No tiene que ver. Evidentemente se queda ahí como un rastro, ¿no? Esto del mito de la Biblia, pero también se queda en Hesíodo y en otros muchos, ¿no? Sí, y además... Esa idea de la Edad de Oro, donde la gente no trabajaba, ¿no? Vivía sentada en un queso y comiendo en otro, parece ser. Sí, sobre todo lo que pienso es Por que eso no hay noticias. aun para la gente que no ha leído historia, ni los poemas hesiódicos, ni la Biblia, tú estás aludiendo a una especie de verdad, a un reconocimiento que queda en el corazón de que efectivamente esto que se nos impone no hacía falta, que no hace falta ni el trabajo, ni el dinero, ni el Estado, o algo así. Además parece ser que así vivió la humanidad mucho más tiempo del que ha vivido de la otra manera, ¿no? Bueno, respecto a mitos históricos ya sabes que hay dos con los que se juega. Efectivamente está rigiendo siempre el mito del paraíso perdido al que aludes, el mito de la Edad de Oro, al cual sí, pienso que hay que atribuirle una raigambre popular que viene de abajo,
Pero junto a este ya sabes lo que nos cuentan desde arriba, nos hablan de que si no andamos con el tiempo volveremos a la Edad Media, a la Edad de Piedra y más atrás, y en general nos cuentan que si no estuviera el Estado, lo que habría sería una especie de caos, que nos estaríamos comiendo unos a otros. Ya recuerdas que Hobbes, uno de los teóricos del Estado moderno, pues tenía lo del homo homini lupus como una formulación de esa creencia. Desde que hay noticias realmente se sabe que existe la guerra, que existe la división y que existe la familia, ¿no? Pero evidentemente hay un hombre parecido al actual, el hombre de Cromañón, hace 35.000 años, ¿no? Que hay 30.000 años ahí de oscuridad, y precisamente ahí son de oscuridad porque no existía esto, no existía la idea de saber quién se es. Sí, mucha O sea, más. que yo lo que quiero decir es que el progreso está hacia atrás. Si algo hay, es mirando hacia atrás, no hacia adelante. Desde luego hay muchas cosas de las que dices en las que creo que, vamos, eres del todo razonable. Por ejemplo, la historia empieza con la escritura y además has hecho bien, aunque aún no lo desarrollemos. La palabra ya existía, ¿no? Pero no la escritura. Exacto. La palabra tenemos que suponer que existía, si hacemos caso de los historiadores y prehistoriadores, mucho más allá de esos 30.000 años que dices. Es decir, los cálculos con los que nos entretenemos nos hablan de unos 500.000 o una cosa por el estilo. Unos 500.000 años que ya ves la oscuridad que es, durante los cuales habría gente por este mundo hablando, al lado de los cuales los 6 o 7.000 de historia que podemos llamar pues no son prácticamente nada, ¿no? La historia esta propiamente dicha empezaría, como tú has dicho, con la escritura, y la relación de la escritura con esto de que el individuo empieza a creer en sí mismo como individuo es una relación profunda, aunque hoy no tengamos tiempo de desarrollarla porque nos distraería demasiado. Bueno, pero no hay que olvidar eso, el otro mito, el mito del caos, son los dos mitos alternativos. Sobre esto volveré un poco más, pero ya te dejo, de manera que gracias y salud. Hasta luego. No hay que olvidar que efectivamente junto al recuerdo, que sería esta especie de vida hacia atrás que nuestro oyente ha dicho, junto al recuerdo de un paraíso perdido, o dicho de otra manera sin acudir a la historia, la evidencia que uno siente en su corazón de que todo esto que se nos impone, familia, dinero, Estado, trabajo, no es necesario, no hacía falta. Junto a esto, lo que se nos vende todos los días es el otro mito: si no estuviera el Estado, si no hubiera un Estado paternal que cuida por la seguridad de cada uno de sus miembros, de sus ciudadanos, porque se ha confundido, como hemos dicho, a la gente con el aparato gubernamental. Si no hubiera este Estado, pues entonces lo que tendríamos sería esa especie de caos y ese sitio en donde los hombres estarían comiendo unos a otros. De esta especie de creencia, de esta especie de miedo, es de la que el Estado se mantiene. Es su base propiamente dicha. No hay que olvidar que nunca nadie ha visto ese caos. Por supuesto, nadie nunca ha vivido en el paraíso perdido. Eso es otra cuestión. Pero ese caos de que ellos nos hablan tampoco lo ha visto ni lo ha sentido nadie. El único caos que tenemos, ya lo hemos recordado más de una vez, es el caos del tráfico automovilístico, de la burocracia cada vez más aplastante y acelerada, que es un caos justamente el único real obtenido por vía de organización, es decir, gracias al Estado y al capital. Sigamos oyendo si tenemos más voces. Sí, parece que tenemos muchas, así que pido la mayor concreción y brevedad a los que vayáis interviniendo. Vamos ya con la segunda ola. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Yo quería plantear algo que a veces hemos aludido así de pasado, y es la mentira que el Estado y el capital manejan para sus fines. Y a ver si Agustín nos ayuda a desvelar un poquito más esto. Sí, bueno, has oído ahora mismo una de las formas de mentira que a mí me parece más importantes, que es la mentira esa de que si no estuvieran ellos, si no estuviera el Estado, lo que tendríamos sería el caos y el comerse los hombres los unos a los otros. No sé si te parece un tipo de mentira lo bastante típico. Sí, hay otra que de momento la gente sigue tragando en cada una de las convocatorias a elecciones, y es el creer que se le puede representar. Sí. La representatividad que se cree que uno puede hacer como individuo del pueblo. En efecto, hay dos, como se sabe, hay dos instituciones de la democracia, y la democracia es la forma más perfecta de Estado.
Hay dos instituciones de la democracia, ambas fundadas en mentira y ambas fundamentales. Una es la que dices, una es la de la representación. Se piensa que puesto que no podemos estarnos todos haciendo política todos los días, reuniéndonos en asambleas perpetuas, pues que podemos efectivamente nombrar a unos pocos representantes que se encarguen de ello. La otra mentira es la de la votación, la de creer que efectivamente la suma de las voluntades individuales constituidas en mayoría es un representante legítimo de la voluntad total, de eso a lo que se alude como pueblo, desvirtuándolo, ¿no? Estas dos mentiras son esenciales, sí. Y por supuesto, en general, sí, ahora ya te dejo en paz y hablo un momento más acerca de la mentira. Gracias. Oye. Dime. Sí. No, una de las cosas que también quería contraponer a esto es hasta qué punto se puede contraponer a esto del pueblo la libertad individual. Las libertades individuales también tan cacareadas por la gente, ¿no? Pues sí, la libertad individual es eso, es la voluntad, en realidad es el fundamento de la democracia, es una mentira. No hay nadie que pueda hacer compatibles las dos cosas. Individual, que quiere decir pues muerto, condenado a la propia seguridad, y libertad, que querría decir salirse de ellos, pero efectivamente nos hacen creer que la libertad es una cosa del individuo y así vamos, ¿no? Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, por otra parte, en general, la mentira es el arma principal, sin la cual todas las otras formas de imposición, ejército, burocracia, policía y todo lo demás no tendrían sentido, ¿no? Lo esencial para ese fin de administración de muerte, o dicho de otra manera, de definición, de constitución, de seguridad, lo esencial es la mentira. Eso, de alguna manera, que es la realidad misma, la realidad política que se nos impone, al mismo tiempo que real, es esencialmente mentiroso. Luego tal vez habrá ocasión de volver sobre cómo es que es necesariamente mentiroso. Sí, vamos entonces ahora con otra llamada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, diga. No, adelante. Bueno, es que a mí me gustaría comentar tres cosas. La primera es la relación que creo, bueno, a mi parecer, que existe entre el Estado, bueno, todo esto, y el pensamiento racional, ¿no? Y, o sea, todo lo que es racional, que se impone, sea en un centro de trabajo, sea en cualquier otro sitio, hasta dentro de una familia, empiezan a tratar de dictarse leyes, trazarse vías, formar horarios. Hasta el individuo, yo lo he citado muchas veces como característica del adolescente. Cuando un muchacho o una muchacha empieza a entrar en este mundo, una de las cosas que se le ocurre dentro del caos organizado que le venden, pues es tratar de combatirlo haciéndose horarios. Es decir, diciendo desde mañana voy a tal, levantarme hasta ahora, todo eso. Efectivamente, parece que hay como un mecanismo que en virtud de esa especie de necesidad profunda de seguridad nos obliga ya casi directamente a la burocracia, aunque sea la burocracia individual o la burocracia con más razón en el puesto de trabajo, en la familia y en el Estado mismo, ¿no? Esa es una relación que quería poner de relieve. En cuanto a lo primero que nuestro oyente ha dicho del pensamiento racional y el pensamiento irracional, hay una confusión. Yo pienso que el término razón y razonar y razonable no están tan vendidos al enemigo, no son tan de ellos que no se puedan seguir usando. Aquí, por el contrario, pensamos que la razón es de la gente, del pueblo, la razón es popular, que propio de ellos es la pedantería, es las ideas, es las ideologías. Y esto lo distinguimos de la razón, del razonamiento y de lo razonable. Lo razonable es al mismo tiempo lo sentimental, razón es sentimiento, razón es corazón, y todo eso son cosas del pueblo y del lenguaje popular. Frente a ello, el poder lo que tiene son muertes del pensamiento, es decir, ideas, creencias, imposición de opiniones individuales, derecho a que cada uno tenga las ideas que quiera. Todas esas cosas que en verdad, en lugar de confundirse con la razón, son lo contrario de la razón. Así que, aunque, se veía bien la intención de nuestro oyente, tal vez no hace falta hablar para esto de acá abajo de pensamiento irracional,
Podemos llamar a esto pensamiento, sin más, pensamiento de por acá abajo, y hasta razón y hasta razonamiento. Bueno, la cuestión de la solución, desde luego, está claro que nuestro oyente ya lo decía con la intención de que se viera que no puede ser, que sea cualquiera la salida posible, no digamos solución, la salida posible de este caos organizado que nos imponen, no va a ser una salida por medio de reglas. Contra la reglamentación, para la gente de acá abajo, contra los horarios, contra la burocracia, una y otra vez lo que se me ha ocurrido proponer es la costumbre, la creación de costumbres y el aprovechamiento incluso de estos maravillosos mecanismos que todos tenemos, que son los mecanismos automáticos, para resolver muchos de los trámites de la vida corriente que no tienen mayor interés, para quedarnos libres y en parte libres de nosotros mismos. Nada mejor que entregarse a ciertos automatismos y en todo caso crear ciertas costumbres. Esto es todo lo contrario de las reglas impuestas desde arriba, de los reglamentos y de la burocracia. Vamos con otra llamada. Hola. Buenos días. Buenos Mira, días. os llamo de Palma de Mallorca. Hola. Sí. Un saludo a todos. Salud. Mira, sobre esto que estáis discutiendo, en cierta manera, yo no sé si he cogido ya la radio un poco tarde, sobre el Estado, la opresión del Estado y la burocracia esta opresiva, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Bueno, eso era uno de los temas, sí. Sí. Pues mira, estuve hace poco en Rumanía, ¿no? Antes de la revolución. Ajá. Y entonces me di cuenta, sí, que no había tanta diferencia entre nosotros y la dictadura esa burocrática del Ceausescu, ¿no? Porque si te fijabas bien, la vida cotidiana era muy parecida. Es decir, salvo el show de las elecciones cada 4 años, ¿no? Que allí no existía, pues la esclavitud asalariada o la esclavitud de la vida cotidiana era muy parecido. Es decir, el trabajo no te lo quitaba nadie, las 8 o 9 horas, es decir, todo el mundo, como aquí, produciendo para otro, ¿no? Sí. Y entonces, pero una cosa que me sorprendió era la mitificación que tenía todo el mundo de la democracia esta nuestra. Ajá. Entonces soñaban con eso, ¿no? Que todo se arreglaría con el voto cada 4 años, con los hipers llenos, con los vídeos y con el consumo en masa, ¿no? Sí. Y entonces quedabas alucinado, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y les intentaba explicar que esto era un show y no lo entendían, ¿no? Sí, tú recuerdas que siempre se nos ha dicho que una de las características, todos los viajeros que como tú pasaban a lo que entonces era el este, nos hablaban de la miseria en el comercio, en las tiendas. Sí. Eso es verdad. Eso era así, era una así, diferencia. pero lo que veía es que aquella gente mitificaba esto, ¿no? Mitificaba como si esto fuera la libertad absoluta, ¿no? Sí. Y entonces eso... esto va ligado a que aquí tampoco hay tanta libertad. Te cuento una anécdota y termino. El otro día estábamos celebrando esto del 14 de abril, de la República, ¿no? Pues mira la libertad nuestra. Ni pudimos publicar un artículo a favor de la República en la prensa de las islas, 4 periódicos democráticos, ¿no? Sí. Nos lo tiraron a la basura. Sí. No pudimos ir a la televisión autonómica porque nos dijeron que el tema no valía la pena. Y luego, ya como última solución, salimos a la noche a pintar unos murales que decían "Viva la República", ¿no? Una cosa tan poco subversiva como esto. Y nos detuvo la policía, ¿no? Nos pusieron una hora de cara a la pared con la pistola apuntándonos. Sí. Intentaban hacernos borrar el eslogan, cosa que no consiguieron, desde luego. Bueno, pues eso es nuestra democracia también, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, ya no me enrollo más. Bueno, Hasta pues luego, nada, gracias. muchas gracias por tus noticias. luego. Que voy a seguir aprovechando un momento, no para entrar mucho en la cuestión de las dos formas que hasta ahora se nos han vendido como dos, la de los países socialistas y la de los países occidentales, o fundados en la libertad del mercado, o como se quiera decir. No vamos a entrar en ello porque esto es una cosa, bueno, tan de actualidad por un lado, tan de eternidad por otro y tan largo que seguramente algún otro día tendremos que volver sobre ello más detenidamente. Pero no olviden nuestros oyentes que de lo que se trataba para ese engaño era sobre todo de que había dos formas de relación entre las dos cosas que llamamos Estado y capital.
había una forma en la cual, de hecho, el capital gobierna al gobierno. Esta es la forma occidental, americana, la que tenemos aquí, porque justamente eso, los ejecutivos de lo uno son ejecutivos de lo otro, y el capital se confunde con el Estado. Y había aquella otra forma, la que ha quedado derrotada de una manera evidente estos meses pasados. Había otra forma en la cual el Estado administraba el capital. El Estado se hacía administrador, era la misma relación en sentido un poco inverso. Y esto, que en realidad venía a ser lo mismo y que ya hace muchos años que cualquier gente sensata, con un poco de sentido común, se habría dado cuenta de que era lo mismo, eso se nos ha estado vendiendo como dos formas de dominación que se contraponían y que podían dar lugar incluso a un enfrentamiento, a una guerra. Este engaño no se puede olvidar y sobre él seguramente volveremos otro día. En todo caso, muy de agradecer estas impresiones que nuestro oyente ha traído de Rumania en el momento anterior a lo que él ha llamado revolución, queriendo decir el paso a la forma de dominio, victoriosa, es decir, la única que nos importa, la única contra la que tenemos que meternos, que es esta de los países desarrollados. Y vamos con otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicidades por el programa. Bueno, y ahora paso a plantear una cuestión muy brevemente. Yo habitualmente he estado metido en cosas de ecologismo y medio ambiente y veo que últimamente está predominando la idea, sobre todo de utilizar los instrumentos del Estado como para defender el medio ambiente. Entonces, últimamente hablando con mucha gente veo que la idea esta se repite. Incluso se habla de utilizar eso que ellos llaman el delito ecológico, o utilizar las vías. Y claro, uno se queda un poco desconfiado, pero la mayoría, digamos, de estos grupos, aunque ya sé tu desconfianza respecto a las mayorías, viene propugnando estas vías, que no excluirían otras, pero desde luego utilizándolas, lo que se llaman las vías legales y tal. Entonces el problema un poco se complica de cara a la argumentación que desde aquí podemos dar, de que alguna vez se han obtenido algunos, lo que podríamos decir, victorias, es decir, lo que ellos llaman victorias, que si aquello se evita que una cantera siga destrozando determinada montaña, o quizá algún otro pequeño triunfo que nos deslumbra, y entonces seguimos utilizando el mismo camino. Entonces yo te venía un poco a pedir ayuda para desmontar todo esto, porque veo que más o menos el rebaño se está organizando así, entre gente de alguna manera crítica o radical en estos temas de ecologismo y cosas así. De acuerdo, no te marches del teléfono todavía. No. Es importante aprovechar esto porque, en efecto, esto de la protección de la naturaleza, exacto, ahí. que es en lo que se ha convertido aquello que en otros tiempos se podía ser, pues, la defensa contra la naturaleza invasora, la naturaleza salvaje que andaba por fuera, que era una de las justificaciones del Estado, porque es lo que hemos dicho antes del caos, en definitiva tenía esa forma. Se suponía que por fuera de casa, por fuera de los límites de esto que era el Estado bien constituido, lo que había era la noche tenebrosa, el frío y los lobos. Eso era entonces la naturaleza. El hecho de que la naturaleza se haya convertido en esta cosa que soy, a la que aludes, una cosa a la que se la puede proteger incluso por vías legales, nos revela muy bien en qué sentido se ha dado este progreso del Estado. Sí, supongo que tú aludes en cuanto a medidas legales, incluso también a la participación como partidos por parte de ecologistas en las votaciones y en las competiciones. Sí, eso ya sería la culminación, digamos. Lo es, porque se ha dado en más de un caso ya, vamos, en Alemania ha llegado a ser un partido importante y tal vez en algún sitio más. Aquí participan normalmente en las elecciones, lo que ocurre que no han conseguido sacar a algún diputado. Ese éxito. Bueno, lo esencial es respecto a los beneficios. En efecto hay un problema. Uno piensa que por la participación en la democracia y por las vías legales, uno está traicionando aquello propio que en su corazón trataba de conseguir. Pero, como tú dices, de vez en cuando parece que se han conseguido algunas cosas. Claro, eso es lo que deslumbra un poco. Sí. Bueno, a este propósito tengo que recordarte que, claro, que el Estado mismo, con el progreso de su propio ideal, también ha conseguido muchas cosas. Por ejemplo, la gente no pasa hambre. ¿Encuentras algún paralelo entre las dos cosas? Claro, esa es un poco la justificación, porque ahora hemos vivido un caso aquí, por ejemplo. Había una cantera en la misma población en que vivo. Entonces, con vías legales se ha conseguido su limitación y que en un plazo de 3 años concluya la explotación
y además ha puesto una fianza para restaurar aquel bosque. Ujú. Entonces, ante este tipo de, lo que podemos decir, progresos o victorias, Sí. claro, la argumentación que vosotros defendéis y que yo de alguna manera comparto, Mm. se queda como decir, bueno, pero no ves que hemos conseguido cosas, tenemos que seguir trabajando en esta vía y todo esto. Mm. Y uno se queda un poco desarmado, ¿no? Sí. Sí, es muy explicable, pero vamos, por lo pronto yo quería traer la comparación con que aparte del ecologismo, pues la democracia misma en su progreso, esta forma más perfecta de organización del mercado libre y de las últimas formas de capital, en efecto, ha conseguido que las poblaciones pues no pasen las formas de miseria de otros tiempos, no tienen piojos, tienen su pisito en su bloque cada uno. Es verdad que siguen trabajando tanto más que antes porque tienen que trasladarse muchos y muchos kilómetros todos los días, pero vamos, han conseguido no tener hambre y por tanto pues los moros y los negros que todavía están en vía de desarrollo vienen aquí a pasar un poco menos de hambre, así que yo creo que, vamos, son beneficios un poco del mismo orden, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se responde a eso? Entonces eso, digamos, sería bueno. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces ya no te molesto más, sigo yendo por la radio porque voy a decir algo sobre ello, Muy algo bien. de lo que se me ocurra. Gracias. Gracias. Es una cosa que yo creo que alguna vez se ha planteado aquí, pero ahora voy a intentar hacerlo con un poco más de claridad. Estos beneficios son innegables y no tienen por qué ser desdeñables. No hay ningún interés en que la gente tenga piojos ni pase hambre. Y no hay ningún interés en que efectivamente las canteras, en lugar de limitarse, o los vertederos nucleares o lo que sea, pues invadan el mundo. Así que si se consigue que haya un poco menos de hambre, si se consigue que haya unas ciertas barreras para los vertederos nucleares y cosas por el estilo, pues bueno, pues efectivamente son beneficios innegables. Son beneficios un poco domésticos para andar por casa, innegablemente. Sí, es menos molesto no tener hambre, es menos molesto poder dormir un poco mejor, es menos molesto que la policía no le moleste a uno a las maneras de los regímenes dictatoriales. Es menos molesto que haya pues diputados o representantes que estén velando para que no se destruyan demasiado rápidamente ni bárbaramente los bosques de alrededor de una ciudad o los prados. Está bien. Lo importante es que esto no se confunda con la protesta, con la rebelión del pueblo contra esa administración de muerte que es después de todo el Estado. Es una actitud que yo no llamaría hipócrita, pero simplemente doble la que hay que mantener. Hay que tener esta astucia elemental, que en el Evangelio se dice, de la serpiente y la paloma. Sacar lo que se pueda por esos procedimientos, pero sin que esos procedimientos nos comprometan para nada. Sin que nos comprometan a creer ni en la democracia, ni en las leyes, ni en los reglamentos, ni en la representación, ni en la votación, ni en ninguna otra cosa, ¿no? Volviendo otra vez al Evangelio, se trata de esa duplicidad que allí se dice de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ni tu derecha lo que hace la izquierda. Quien tenga ánimos y ocasiones, yo creo que hará muy bien en con su mano derecha pues procurar esos beneficios, conseguir esos pequeños éxitos. Lo importante es que la izquierda no sepa nada de eso. Es decir, que a eso no se le dé ningún valor de rebelión ni de protesta verdadera y eficaz en nombre de la verdad contra la realidad. Eso que el pueblo desea. Dejar a la mano izquierda que, por otro lado, siga haciendo lo único que hemos dicho que el pueblo hace. En definitiva, que es decir, no. Vamos con otra llamada. Hola. Hola. Sí. Hola, mira. ¿Se me oye? Sí. Es que estoy lejos de... Mira, quería comentar una cosa curiosa. Hace poco tiempo me leí un artículo de Sánchez Ferlosio que se titula ni más ni menos que cuando el arco está en la flecha tiene que partir. Bueno, pues este articulito habla un poco de varias cosas, pero hay una cosa que me interesaría que Agustín me ampliara un poquito, a ver qué le parece. En este articulito Sánchez Ferlosio habla de la relación que hay entre amenazas, habla un poco de la horda primitiva como origen del Estado, de cosas como esto.
yo creo que si no he entendido mal el artículo viene a decir más o menos lo siguiente. El Estado, el individuo o la familia o formas eso son más o menos derivaciones de lo que él llama el ejemplo cuando el arco está en la flecha tiene que partir, es decir, cuando alguien amenaza tiene que cumplir esa amenaza de alguna manera. No sé si queda claro por ahí, si Agustín habrá... No, vamos a ver si te ayudo un poco. Sí, por supuesto que he leído, aunque no he leído la revista, pero he leído el artículo, que lo encuentro, de lo más apreciable que Rafael Sánchez Ferlosio ha conseguido formular. Lo de que cuando la flecha está en el arco tiene que partir, en el artículo, si recuerdas, se contrapone a la máxima de si vis pacem para bellum, es decir, que la creencia esa de que para proteger la paz, que aquí podría decir uno, proteger en realidad la seguridad de la vida, como venimos diciendo, hay que estar armados, armarse y prepararse, se contrapone con esta máxima que él dice que es de origen chino, que encontró en algún sitio, que dice que naturalmente esto de prepararse y armarse de ninguna manera es inocente, que las armas tienen, por así decirlo, las armas y los medios tienen su fin incrustado en su propia forma, en ellos mismos, y que por tanto no puede hacerse uno ilusiones que si en efecto le venden a uno la organización, el armamento y todo lo demás para curarle de la inseguridad y de los fríos de la horda primitiva, a cambio se encuentran con unos chismes, con unos implementos, con unos medios que, como llevan en sí mismos sus fines, en definitiva vendrán a producir, si no es la guerra, por lo menos estas formas de caos que todo este rato hemos venido comentando. No sé, tú me dirás si crees que para ti y para los oyentes en general esto queda relativamente claro. Sí, eso queda relativamente claro. Lo que pasa es que yo iría un poco a otro sentido. Incluso antes del instrumento me parece que habría antes un instrumento, como decirlo, verbal. Es decir, la cosa de proferir una amenaza. En el mismo artículo pone el ejemplo de ese que uno que amenaza a otro le dice, venga, cumple tu amenaza, que es realmente curioso. No lo sé, quiero decir que veo en todo esto más bien un origen, ¿cómo decirlo? Entiéndeme, lingüístico, es decir, que el propio uso del lenguaje en ciertos sentidos implica usarlo como un arma, en este sentido que has dicho antes. No sé si queda claro. Bueno, creo que es en parte razonable lo que dices. El lenguaje, desde luego, tiene un carácter instrumental, es un instrumento, aunque está, como aquí una y otra vez decimos, antes que todas las formas de cultura y de armamento, por tanto, y demás. Pero no implica, el uso del lenguaje no implica nada. El lenguaje puede usarse efectivamente para lo mismo que para los cañones, y aquí mismo hemos venido a recordar hoy que el arma principal del Estado y del capital es la mentira, lo cual implica, por supuesto, el lenguaje. Es un uso del lenguaje, se miente con lenguaje. Pero el uso del lenguaje no implica eso. Aquí sospechamos, sostenemos, seguimos confiando en que el lenguaje popular naturalmente no tiene por qué necesariamente emplearse para esas cosas, que puede emplearse tal vez para lo contrario, para el razonamiento y para la protesta contra eso mismo. Sí, pero quería plantear también otra pequeña cosita un poco relacionada con eso también. ¿Hasta qué punto una cosa no queda claro, seguramente otro día habría que hablar con más calma de esto, hasta qué punto el lenguaje tiene implícito dentro de sí mismo usos como este, por ejemplo, la amenaza, las leyes mismas, no lo sé, me estoy acordando de filósofos y gente por el estilo que habló sobre actos de habla y cosas por el estilo. ¿Hasta qué punto, no sé, cosas de ese estilo? No, bueno, sí, efectivamente, como tú dices, habrá que dedicar otro día a esto, pero sí, insisto, no hay nada en la gramática misma de la lengua popular que implique esos usos. Esos usos son unos de los usos a los que el lenguaje puede someterse. Sí, efectivamente, otro día hablaremos de unos usos y otros usos del lenguaje. Gracias por hoy. Sí, pasamos a otra llamada. Tengo que insistir en lo de la brevedad, pero ahora mucho más en serio porque nos quedan apenas 3 minutos. ¿Hola? Buenas. Sí. Buenas, mire, yo en este tema, pues hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Y es el poder que tiene el Estado y que es la gran mentira, me parece a mí, ¿no? Que es el poder que tiene el Estado de anular a la persona, de anular al ser. Antes habéis estado hablando de la seguridad que da la persona, ¿no?
Y bueno, pues me parece que es la gran mentira, ¿no? Que bueno, que el Estado es capaz de anular a esa persona y de crearle inseguridad. Y que bueno, que en cuanto una persona se siente un poco segura y bueno, y va conociéndose a sí misma, vamos a ponerlo así, pues es capaz también de derrotarle, de echarle abajo. Bueno, vamos a ver un momento. Sí, vamos a ver un momento. Me parece que tú sigues creyendo todavía en la persona y eso. Es evidente que el Estado a la persona como persona le proporciona seguridad porque le da, por ejemplo, un documento de identidad que le permite saber de una manera perfecta quién es. Sí, pero quizás yo me refiero a otra cosa, ¿no? Sí, probablemente no debería llamarlo seguridad. Sí, mira, te vamos a cortar porque viene con tu voz un ruido bastante grande. Sí, algo más diré por la radio, sí, gracias. Sí, efectivamente, tal vez nuestro oyente quería decir otra cosa que no era propiamente seguridad. Hay una providencia de una creencia que parece casi incurable en que efectivamente la libertad o cosas como esas pertenecen al individuo y ¿qué se le va a hacer? Pues no hay más remedio. Quien lucha contra el Estado debería saber que no está luchando en nombre del individuo, que el individuo es en definitiva lo mismo que el Estado y que la libertad, si alguna vez de una manera negativa como negación de esto pudiera hablarse de tal cosa, esa libertad desde luego no pertenecería al individuo, ni en el posible paraíso en que no hubiera Estado podríamos estar ni Javier, ni yo, ni ninguno de los oyentes en cuanto personas reales. Pues nada, ya vamos despidiendo porque queda apenas un minuto y no nos daría tiempo a recoger más voces. Bueno, pues quedan muchas cosas pendientes como de costumbre, sobre todo lo que decías de real y mentiroso, que nos ha quedado un poco ahí, pero bueno. Sí, y que tiene también relación con lo de las dobles, la doble función del lenguaje que nuestro oyente sacaba. Sí, únicamente volvamos a decirlo que no es un mero juego lo que aquí hacemos. Declaramos a lo real, es esto que el Estado, sobre todo en su forma más perfecta, que es la democracia o la tecnodemocracia, nos impone. Lo real es lo real, pero eso no quiere decir que sea verdad en algún otro sentido. Por el contrario, reconocemos que esa realidad es esencialmente mentirosa y que esta mentira constitutiva de la realidad es el arma primera de la que todas las demás se derivan, del Estado y capital confundidos en uno mismo. Bueno, si no hay novedad, el próximo viernes estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.